Bueno, primero que nada, decirte feliz día. Feliz día del Muchas gracias, docente. ¿Cómo muchas lo gracias, pasaste? muy amable. Hermoso. La verdad que es un día precioso y a su vez fue un día hermoso, lleno de cariño. Creo que eso es muy lindo, sobre todo con una profesión que regala mucho. La docencia brinda mucho y a veces vuelve muy poquito. Fíjate que a veces está recuestionada, pero cuando vuelve, vuelve con creces. Eso es lo más lindo. ¿Y por qué pensás que está tan cuestionada? ¿Qué implica ser docente hoy en día en este país? No sé, yo creo que las narrativas del argentino han ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? En algún momento les toca a determinados sectores estatales o a determinados trabajadores. Yo creo que, bueno, em, me da pena en un punto, ¿no? Porque una sociedad sin educación o una sociedad que no valora a sus docentes difícilmente sea una sociedad que pueda encontrar un rumbo. Mira, yo creo y soy una convencida que la educación es lo único que hace libre a las personas. Entonces, mira, yo quería ser maestra de chiquita porque quería dejar, siempre dije que quería dejar un granito de arena de mí para la sociedad. Eso fue lo que siempre me impulsó a ser maestra. Podría haber sido ingeniera, arquitecta, no sé. También no, digo, en el medio estaba una cuestión económica. Mi viejo era albañil, nosotros somos una familia muy humilde. Entonces, bueno, la posibilidad de irse a estudiar no existía, pero sí estaba como ese deseo de querer ser docente. Yo siempre recuerdo que cuando era más chica le jugaba a corregirle el cuaderno a mis compañeros y copiaba muy bien los bien de la maestra y los muy bien. Entonces yo dije, esta ya es la mía. Desde el principio ya la docencia te tocó la puerta, digamos. Ahí, Sí, ahí estuvo. ¿Y cómo fue siempre. estudiar directamente, siendo, bueno, estudiaste allá en Gualeguaychú, ¿no es cierto? Sí, yo estudié en la Escuela Normal Olegario Víctor Andrade, en la ENOA, que es como, bueno, casi todas las escuelas normales, formadora de docentes, de maestras y de maestros. Em, La verdad que tengo recuerdos lindos. Yo creo que, viste que a veces es como que, yo creo que, no creo, y es verdad, la mente a veces como que bloquea determinados recuerdos negativos. Y además no es algo con lo que yo me suelo quedar. Yo siempre me suelo quedar con lo positivo. ¿Cómo fue? Fue re lindo. Primero porque yo terminaba el secundario y arrancaba enseguida a estudiar de maestra. Era muy chica, tenía 17 años. Em, Y la verdad que era como todo un desafío. Mi generación, por lo menos los más 35, los más 30, teníamos como, a ver, ¿cómo decirte? Como meta de vida estudiar y recibirse. Era como eso, ¿no? Digamos, mi generación es como una generación que buscaba tener un título profesional. Y bueno, nada, dentro de las posibilidades que había, como te decía, mi viejo era albañil, no nos podían, yo quería ser también diseñadora de indumentaria, imagínate. Ah, mira. Eh, un día mi viejo me dijo, no, no hay un mango. Bueno, dije yo, no importa, vamos por el plan B o por el plan, porque en un punto estaba como muy arraigado ahí el ser docente. Eh, y bueno, vamos a estudiar maestra. Y creo que fue muy lindo, aprendí mucho, como todo, ¿no? Digo, los espacios de formación o cuando la gente llega a una o accede a una formación, no sé, terciaria o universitaria. Creo que lo bueno de eso es que te permite analizar la sociedad, las relaciones, tu vida desde otro lugar. Creo que por eso yo siempre digo que la educación siempre es lo que te hace libre porque te libera porque te da armas para poder analizar la realidad y la sociedad en la que vivís. Si bien yo en ese momento, a ver, ¿cómo decirte? Hice mi carrera sin ley de identidad de género, porque estamos hablando de esto que yo arranqué a estudiar en el 2007. Fíjate que la ley de identidad de género viene en el 2012. Y bueno, yo ya para el 2012 ya estaba recibida, o sea, pero más allá de eso que yo no suelo quedarme con eso porque tiene que ver con los procesos de transformación sociales, ¿no? Y a veces entendiendo que a veces las leyes van un poquito más rápido que lo que la sociedad las puede incorporar. Pero fue lindo, con sus cosas, pero fue lindo. Yo ya te digo, no me quedo con nada ni suelo quedarme con lo negativo porque creo que es como tirarte energía que sobra al santo botón. Claro. ¿Y has podido hablar con gente que sí esté cursando ahora y note alguna diferencia de cuando vos cursaste? No, mirá que yo me recibí hace 15 Ujú. años. Volví una vez al profesorado por ahí, más ya en sintonía con lo que tiene que ver con la ESI, a una charla.
recordemos, ¿no?, que la ESI es obligatoria desde el jardín de Sí, infantes hasta los espacios universitarios y o las formaciones universitarias. O sea, en el medio eh, tiene que estar presente la ESI primero porque es una ley. Y bueno, volví como ya como docente a dar como la experiencia de esto, ¿no? Viste, hay como mucho, como mucha, o había mucha pregunta en su momento con cómo es ser o transitar la escuela teniendo una identidad travesti trans en una sociedad que aún sigue comprendiendo, analizando e incorporando distintos datos y experiencias y o vivencias de la cultura travesti trans o de las identidades travestis trans. Pero sí, fue muy lindo, me encanta, a mí me encanta volver porque creo que, como todo, ¿no? Viste, a veces uno estudia eh, o la teoría nos prepara para un panorama absolutamente idealizado y después la realidad es absolutamente otra, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso y me encanta poder también vivirlo desde ese lugar, ¿no? Digo, contaste de lo pedagógico y empírico con por ahí lo que se enseña me gusta. Así que volví en algún momento, no he vuelto más, sí sé que hay un montón de chicas que me conocen, que estudian el profesorado de educación primaria y me encanta. Yo siempre digo que enfermeras y maestras tienen que sobrar en este país. totalmente. La verdad que sí, es el trabajo de la educación, ¿no? Que está en vital, la educación pública también, ¿no? Y ya te ¿Sí? quería ir entrando en eso, en ya tu experiencia como recibida, como egresada, ya como profesora. ¿Cómo fueron los primeros pasos en la docencia? Mm. ¿Hubo alguna resistencia quizás de parte del colectivo de una escuela o de algo? ¿O fue normal? No, mira, yo creo que Gualeguaychú es una ciudad que ha crecido con una cuna LGBT o que se ha formado en torno a una cuna LGBT que es el carnaval. Bien, ¿No? Digamos, el carnaval siempre ha sido, siempre ha estado, es histórico en nuestra ciudad y es como nuestra mayor fiesta cultural, si se cree, dentro de otras que hay, porque bueno, de hecho es una ciudad muy cultural que ofrece mucha oferta cultural y es muy linda, digamos, yo siempre digo que bueno, de hecho es una ciudad que tiene, no sé, creo que es una de las ciudades que más tiene academias de danza, de baile, de folclore, de, ¿no? De guitarra, de canto por barrio o por cuadra. Y eso habla, ¿no?, de lo cultural que es la ciudad. De hecho, por ejemplo, yo, para decirte, en el carnaval casi todos los músicos son locales. O sea, que eso habla mucho de la cultura que tiene nuestra ciudad. En mis primeros años fueron, o yo te diría que mi primera experiencia, porque yo, ya te digo, me recibí sin la identidad de género, tenía un poquito de miedo, estaba con prejuicios propios y adquiridos, pero fue linda. Quizás a lo primero fue con miedo. Yo tenía mucho miedo de dar clases porque, bueno, nada, sentía que la sociedad, no tiene que ver con la ciudad, la sociedad no estaba preparada para que una identidad, digamos, no común, por decirlo así, ocupara esos espacios. Y la verdad que fue muy lindo porque la experiencia fue que eh, a veces una es prejuiciosa con una misma, ¿no? Más allá de los distintos escenarios que puede haber. Pero me acuerdo que el primer día que tomé un cargo como maestra me quería ir. Tenía miedo, estaba aterrada. Y me acuerdo que yo había hecho la residencia un año anterior con una señora que había titularizado ahí. Y bueno, y justo me la encuentro y me dice, no, qué sé yo, Manu, ¿cómo estás? ¿Qué tomaste? Bueno, tomé el sexto grado, qué sé yo, pero me quiero ir, le digo, porque no sé, estoy recagada. Y luego dijo, no, vení para acá, qué sé yo, y me presentó a todas mis compañeras, que fueron mis compañeras ahí, y que siempre tengo como mucho cariño y mucho recuerdo lindo con la Escuela Gervasio Méndez, que fue mi primer espacio. Y, y nada, de ahí como que arrancó, ¿no? Y creo que los chicos, las chicas, los niños, las niñas, es como que fueron el primer motor de confianza, ¿no? Porque más allá de eso, uno en el aula trabaja con chicos. Todo lo demás es satelital, te diría, ¿no? Digamos, es gente que anda alrededor y podemos nombrar padres, compañeras, docentes, hermanos, no sé. Pero la relación de los docentes y de las docentes es directamente con sus alumnos en el aula y en el tiempo que pasa tras ellos. Entonces, en este caso, que los niños, yo siempre digo que los adultos siempre son muy cuestionadores de los niños y a veces los limitan y piensan que por ser niños los chicos no piensan, no se dan cuenta o no sé qué.
creo que me la hicieron muy fácil ellos, porque la verdad que fue una conexión hermosa el primer día. Qué lindo. Y terminó a fin de año, pues yo me quedé todo ese año en la escuela, pese a todos mis miedos y demás, con los papás con un ramo de flores y agradeciéndome. Y eso yo dije, bueno, ya está, es esto, era esto. Y tenía que suceder, porque siempre yo digo que los sueños están detrás del miedo y a las cosas hay que enfrentarlas, como sea, hay que enfrentar. A mí mi papá me enseñó siempre que hay que poner la cara, entonces yo dije, bueno, nada, acá estoy. Qué lindo, qué lindo momento también todo lo que contás. Y me Sí. quedo con esta recepción de los niños. Porque yo anoté una frase que me decías, la sociedad quizás no estaba preparada para que vos ocupes Ujú, ese lugar, pero los ujú. niños no, las infancias no. Entonces, ¿vos notás que ha habido cierto cambio en cuanto a eso, que ya se acepta un poco más, de que, bueno, seas docente, de que puedas ocupar otros cargos que por ahí no están mal vistos? Mira, lo cierto es que yo también, digamos, a ver, vos sabés que la formación en Argentina es gratuita de determinadas carreras y bueno, cada uno es dueño de elegir y si tienen la posibilidad de estudiar, bienvenido sea. Como te decía antes, yo soy una convencida de que justamente la educación es lo que libera, la educación es lo que empodera, la educación es lo que te hace culto y capaz de analizar y de rodearte con la sociedad en la que vivís, porque al fin y al cabo vivimos en eso. Yo creo que sí hay como un cambio generacional enorme, si bien, bueno, nuestro país está atravesando por cambios culturales enormes en este último tiempo, pero de un tiempo a esta parte creo que los y las niños y niñas no tienen, quizás para mí creo que, quizás creo que nunca tuvieron, los chicos nunca, no son prejuiciosos. Hmm. Yo creo que los prejuicios son heredados, no creo que, afirmo que los prejuicios son heredados porque yo siempre digo que los niños son como una plastilina, ¿viste? O sea, hasta determinada, todos nosotros, no los niños, todos nosotros que hemos sido niños, somos como una plastilina, ¿no? Siempre digo que hay que tener cuidado con los chicos porque, bueno, son como muy maleables. Y creo que los chicos en realidad heredan los prejuicios de los adultos y lo que escuchan de los adultos, pero en mi experiencia jamás a mí mis niños y mis alumnos y alumnas fueron como prejuiciosos conmigo, todo lo contrario, yo no tenía que explicarles nada. Yo no sé si es una cuestión de educación o creo que es una educación de visibilidad. Creo que también nos hemos visibilizado bastante, o lo LGBT está tan visible desde un tiempo a esta parte, que los chicos entienden, ¿no? Esto del concepto de que el amor es amor y bueno, de ahí se parten muchas cosas. Más allá de que, bueno, también está hoy la ESI como herramienta eh, de derechos de los alumnos, en realidad, porque ni siquiera es una ley que nos corresponda a nosotras, sí nos corresponde saberla, estudiarla, tratar de trabajarla, pero es un derecho de los y las estudiantes, y creo que eso ayuda muchísimo. Pero sí, generacionalmente creo que los nuevos pibes y las pibas tienen como otra visión menos, con menos tabú y menos problemáticas y quizás menos exageradas, si se quiere, de esta visión, o de las personas en realidad. Claro. También das clases en contextos de encierro. ¿Cómo, cómo se puede Sí. abordar, ¿no? Una clase bueno, en un momento como ese, en una situación como esa? Sí, mira, yo hice un recorrido enorme, creo que soy una convencida de que una tiene, al menos en lo personal, tiene que conocer las distintas o los distintos espacios donde trabaja. Entonces es como que a lo largo de mi formación trabajé en escuelas de centro, en escuelas de campo, en escuelas suburbanas, en escuelas de primera categoría, que son como ya de muy, muy, muy de centro. Y bueno, creo que me faltaba, lo único que me faltaba era trabajar en contexto de privación de libertad. Y bueno, hace 2 años que estoy trabajando ahí. Y la verdad es que es un aprendizaje, es un feedback bastante interesante, sin romantizar, ¿no? Por supuesto, eh, eh, digamos, lo que sucede ahí. Una va con esto de enseñar derechos y de un posicionamiento de que también las personas privadas de libertad por ley pueden acceder y deben acceder quienes quieran a la educación. Entonces, también me parece que es un lugar, es un buen caldo de cultivo para trabajar muchísimas cosas. Entonces, creo que está bueno porque yo sigo, y siempre se lo digo a mis alumnos en la escuelita, que lo único que tienen para ser libres es la educación. Y hay cosas que quizás los llevaron hasta ahí
y que tienen que ver con, bueno, no haber tenido quizás a alguien en su momento que les pusiera o un freno o que los hablara, o también, digamos, esto generacional. Fíjate que la ESI es como muy nueva y hay como todo un sector de personas que no tuvimos ESI, digamos. O sea, que ni siquiera, y antes menos, porque menos en las familias era como muy tabú hablar de determinadas cosas. O sea que imagínate que hay mucha gente que llega ahí sin conocer algunas cosas y siendo personas adultas. Entonces creo que la escuela ahí, en ese contexto, viene a irrumpir no solo como un espacio de libertad, sino también como un espacio de introspección, si se quiere, porque más allá de los aprendizajes y de los contenidos propios del currículum, también se dan como lo bueno de trabajar con adultos es que permite el debate, el diálogo, y también permite como este choque de, digamos, quienes habitamos la sociedad y quienes hace mucho tiempo que quizás están en situación de privación de libertad, que por ahí uno piensa que la gente, no sé, hay mucho tabú en cuanto a las cárceles, pero lo cierto también es que los chicos no es que todos tienen acceso a, primero que no hay internet, o sea, no todos tienen un televisor, digamos, es como que a veces, digo, y lo nombro porque quizás es como que sí, el tiempo se detiene ahí adentro, entonces también es como que es necesario ir como actualizándolos en cuanto a leyes, en cuanto a las modificaciones que ha habido en la sociedad, digo, hay cosas que ellos solo las ven por televisión, pero no las viven. Entonces me parece que es muy importante la escuela ahí porque es como un espacio de resignificación y a su vez también es el único instrumento que permite, dentro de los que hay, ¿no? De los que ofrece el servicio, pero el servicio por ahí está como, es otra institución, nosotros trabajamos en una escuela, o sea que somos como una institución interinstitucional, pero quizás la escuela lo que permite es como, bueno, esto, la reflexión, el aprendizaje de cosas que quizás no estaban claras o no se sabían, aunque sean adultos, y a su vez creo que es el mejor método o la mejor forma de reinserción social, la escuela. ¿Y qué pensás que le falta a la escuela en contextos de encierro para poder fomentar esta libertad? Si es que le falta algo. No, yo creo que las escuelas en contexto de encierro funcionan porque justamente son un derecho de las personas que están privadas de libertad a terminar su formación académica, ya sea desde la primaria o la secundaria, y quienes puedan acceder a las carreras universitarias también lo hacen, digamos. Em, por supuesto que como todo está sesgado, la cárcel es un lugar que genera sentimientos encontrados, porque por un lado, fíjate, cuando se lanzan series tumberas son un éxito, y es como que todo el mundo está ahí con el morbo de ver cómo puede ser una cárcel, cómo funciona. Más allá de que sea ficción, ¿no? Porque mucho de lo que se muestra en las series tumberas y o de cárceles están ficcionadas claramente, no es lo que sucede en la realidad. Pero, ¿no? Yo creo que la sociedad es amor-odio con lo que es prohibido, lo que se desconoce, y también digo, se genera mucho prejuicio en eso, ¿no? Digamos como que esto de que las presas están como, o las personas privadas de libertad, que es como me gusta llamarlo, están como todo el día, no sé, en un cumpleaños de 15 la verdad que no es un espacio lindo para nadie, para evitar, por supuesto que es, y charlando con mis alumnos, ellos se entienden que es, bueno, lo que toca a partir de haber roto determinadas normas y o tener faltas con la sociedad en un punto, porque quien juzga a las personas es el Estado, ¿no? El Estado contra. Y son como muy conscientes de eso, y creo que eso también hay que tratarlo. ¿Qué es lo que les falta? Yo creo que, bueno, nada, por ahí eh, es las escuelas en este contexto son escuelas que están como muy limitadas, no por nosotras o por el sistema de la escuela escolar, sino por ellos mismos, digamos. Imagínate que son personas que están en privación de libertad, que no sé si todos tienen familiares, que no sé si pueden acceder, ¿no? Digamos, a los útiles escolares, y ahí es como que, bueno, está la resignificación del rol docente, que, digamos, la maestra hoy ya, o hace mucho tiempo, ya dejó de ser solo una mera comunicadora de contenidos y de conocimientos, es muchísimo más porque la escuela es el reflejo de la sociedad e inclusive aún en estos contextos. Entonces creo que entender la escuela o el rol de la maestra como solo una formadora desde un lugar académico es como limitarse o limitar el trabajo y limitar también el alcance social que tiene la escuela, digamos, sobre todo la escuela pública, que en estos últimos años es una gran receptora de heterogeneidades que están buenas, eh,
en cuanto a cómo construimos la sociedad desde ese lugar. Por eso yo hago mucho hincapié en la escuela, porque creo que lo único que le da herramientas a las personas en general. Claro. En un momento, en el año 2021, si no estoy mal, ocupaste la dirección de género y diversidad de la municipalidad. ¿Qué significó para Ujú. vos ocupar ese espacio y qué proyectos o iniciativas que surgieron desde, bueno, tu gestión te sentís como más orgullosas o podrías destacar y que, bueno, hayan marcado una diferencia para la sociedad? Bueno, mira, yo creo que hay gente que se prepara para... Hay gente que le gusta la política como forma de vida, ¿no? Yo creo que en este momento lo que o en ese momento el llamado de quien era nuestro intendente, Martín Piaggio, de ese momento creo que tiene que ver con poner en agendas las políticas públicas o del colectivo LGBT, básicamente. No con eso estoy diciendo que, a ver, si bien sabemos que hay como mucha deuda histórica en cuanto al contenido, al colectivo LGBT, perdón, eh, es obvio que en una gestión no se va a salvar todo lo que falta, pero porque también, digamos, hay como construcciones culturales que son difíciles de trabajar, si se quiere, en sociedad. La verdad que fue una experiencia, yo siempre dije que yo llego ahí como una ciudadana más, como una vecina más, en este caso una maestra más, y que eh, el plus de ser una mujer travesti trans, no quiero hablar en tercera persona, hablo de mí, ¿no? Pero digo en cuanto a la mirada o al análisis que hago yo de la mirada de las otredades. Fue una experiencia muy linda porque creo que faltaba y sigue faltando y hay mucha deuda aún en cuanto a derechos y a prevención, digamos, si se quiere, del colectivo o acerca del colectivo LGBT. Fíjate que aún hoy seguimos nombrando como lo LGBT como para distinguir a las personas, que es algo que yo personalmente ya no lo creo. Yo creo que la gente se enamora de quien se enamora y se enamora de alguien que le hace bien y de alguien que elige o con quien elige no sé, vivir su vida de a dos o buscar su compañero o su compañera. Creo que esto de lo LGBT es un punto un poco limitado ya y ya como que limita la acción, porque fíjate que ya la gente siempre dice, no, esto hay LGBTI más NB, ay, ¿qué falta? Y va a faltar todo el abecedario porque la Claro. gente se va a ir conociendo y creo que también eso es lo que sucede cuando uno va comprendiendo que no hay nada malo ni negativo en el ser o en el aceptarse o en el vivir, se va liberando de sus propios prejuicios. La experiencia estuvo buenísima. Bueno, entre todos los proyectos que pude lograr o que pudimos lograr, digo pude, y no quiero cargármelo yo porque uno forma parte de un equipo y de una gestión, los logros políticos no son personales porque uno no trabaja desde un lugar personal, desde el ego, o al menos yo lo entiendo así, sino trabaja para la sociedad. O sea, es la representación del pueblo para trabajar justamente en las agendas políticas. Creo que lo más lindo fue haber podido en su momento, nada, meter o poder traer o trabajar la primera Casa de la Diversidad, que iba a ser la primera Casa de la Diversidad construida por el Estado Nacional. Digamos que era como un proyecto muy ambicioso, muy lindo que se comenzó y que bueno, después se frenó también cuando se produce el cambio de gobierno y se paraliza la obra pública. Por supuesto que también, digamos, en estas discusiones y que no es menor, digamos, la agenda de lo que promueve o propone este gobierno está como muy alejada de la perspectiva de género. Entonces, nada, por ahí es como que nos quedó ahí el hecho de que era una casa que estaba pensada no para personas travestis trans, no para personas solo de colectivo LGBT. Yo soy una convencida de que los mitos se derrumban cuando se convive en sociedad. Entonces, para aprender de lo LGBT hay que visibilizarse, hay que estar, yo siempre le decía a las chicas, chicas, vayan al supermercado, salgan, vayan a la escuela, porque si no, digamos, es como que la gente lo único que repite son narrativas que son erróneas. Y en un punto yo siempre lo comparo con las personas en situación de privación de libertad. Yo siempre le digo, entre nosotros, entre ustedes y yo, hay muchísimo más de lo que solo la barrera de la libertad en común, ¿no? Digamos, esto de la vulnerabilidad, ¿no? De las minorías, esto de tener que estar todo el tiempo bajo la lupa,
Más allá de eso, Gualeguaychú, como te decía anteriormente, es una ciudad que tiene una cuna de la diversidad que es el carnaval, digamos. Históricamente y socialmente, la gente ha crecido con el carnaval, que siempre fue como el primer espacio de trabajo del colectivo LGBT. Entonces, digamos, es como que nosotros, sí, esto que te digo, se ha efectivizado en cuanto a que hay muchas generaciones que han crecido con personas LGBT y que han, bueno, no. Después el carnaval vuelve a ser generacional en cuanto a que hoy salen las nietas de las abuelas que salían hace muchísimos años y hay todavía gente del colectivo LGBT que sigue estando presente ahí. De hecho, para mí, yo siempre lo digo sin ánimo de ofender, el carnaval de Gualeguaychú es un producto cultural LGBT porque en sus comienzos fueron personas del colectivo LGBT quienes traen toda esta magia, si se quiere, la idea del diseño, de explorar materiales, ¿no? Digo, de jugarse, viste que siempre las mariquitas somos como, bueno, si te dicen hasta acá, nosotras tenemos que tener un paso del otro lado de la raya, pero por una cuestión nuestra. Creo que se lograron cosas lindas, bueno, yo tenía cupo laboral trans, bueno, estaba en esto, ¿no? Digo, te digo, la Casa de la Diversidad, que era como la primera casa, iba a ser la primera casa construida por el Ministerio de Obras Públicas, en un, bueno, ahí había como un tripartita entre la Municipalidad de Gualeguaychú y el entonces Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y el Ministerio de Obras Públicas. Creo que era un logro maravilloso, comunitario, digamos, porque estaba pensado desde ese lugar. Por eso te decía, no era la idea de hacer un gueto sino la idea era que sea un espacio que permita a la gente visitarlo, aprender, informarse, formarse, porque era muy grande. No pierdo las esperanzas, sinceramente, de que se vuelva a realizar. Después creo que también la Micaela, con mi compañera, yo trabajaba con Belén Viré y creo que bueno, Belén pudo desde el área capacitar a casi todas las carteras y o secretarías que tenía la municipalidad en su momento y planteando temas que son, no digo controversiales, no sé si son controversiales, pero bueno, son temas que incomodan. Y la verdad que lo hicimos muy bien. También hicimos dos ediciones de la Copa Juguemos por la Equidad de Género, que estuvo re bueno, que era como, digamos, en nuestra ciudad, en el predio deportivo de Juventud Unida, porque también era la única cancha que estaba habilitada para la televisación, el único predio que estaba habilitado para la televisación. La verdad que se hizo mucha prevención, porque creo que también ahí está bueno. La gente dice, bueno, gastan plata en prevención. No gastamos plata en prevención, no se gasta plata en prevención porque bienvenida sea la prevención. Creo que todos hemos crecido con esto de eh, prevenir es evitar lamentar. Bueno, entonces hay que hacer foco en la prevención porque es justamente donde el Estado tiene que estar más presente, porque si esta tarde ya sirve. Entonces lo pienso y lo pensamos así, y te podrían haber mil logros más, pero la verdad que estuvo bueno poder poner en agendas políticas las demandas del colectivo LGBT, no mías, sino del colectivo LGBT, porque yo soy una persona que no tengo drama en escuchar distintas opiniones y soy una persona que construye escuchando. Perfecto. Bueno, ya como para más o menos ir culminando, tampoco te quiero llevar todo el día con esta entrevista. Sí me quedaría hablando con vos todo el día porque todo lo que me contás es fantástico, tenés un recorrido muy lindo, es una historia de vida muy hermosa también para llevar y para animar a otros. Entonces, en ese sentido, Sí, yo siempre digo eso. Me extraña que aún después de 15 años de ser maestra no haya otras compañeras u otros compañeros, que los hay, de a poquito están llegando, pero fíjate cómo cuesta llegar aún a distintas identidades a los derechos, en este caso la educación. Imagínate que la población travesti trans siempre fue una población que fue marginada, sí, ¿no? Digamos, o sea, nosotras no es que dejamos la escuela porque quisimos, nosotras nos echaron de las escuelas. Y no desde un lugar de víctima, sino también porque era como la sociedad del momento, porque, digamos, esto de que la sociedad va evolucionando y avanzando, bienvenido sea, y a veces los cambios tardan un poquito, pero van llegando. En su momento era, bueno, tenés que venir vestido de varón, no podés traer esto, te tenés que traer el pela, como muy no limitante. Hoy, qué sé yo, quizás lo analizo desde un lugar de una violencia simbólica o de una violencia directa, pero creo que no tiene
que ver con quedarse ahí, sino con entender que también hay un contexto y que en algún momento sucedía en un contexto. Hoy, con todos los marcos normativos, con todo lo que tiene la legislación argentina para incorporar identidades en el mejor de los sentidos, y la sociedad, yo creo que más allá de todas las críticas que podamos tener como sociedad, y que aún hoy, hoy hay como por ahí un poquito más de discursos un poquito más violentos, un poco más como que han retrocedido en algunas cosas. Yo creo que la sociedad argentina es una sociedad muy empática, creo profundamente, creo que, mira, yo veo youtubers de todo el mundo que llegan a nuestro país y se quedan embelesados con nuestra sociedad. Los únicos que criticamos a nuestra sociedad, porque el argentino es como muy exigente, somos nosotros. Entonces creo que, bueno, todavía faltan mucho más chicas, creo que hay un cambio generacional de personas LGBT y otra vez trans que ya han crecido con marcos normativos. Entonces es como que por ahí tienen como mucho más claros sus derechos. En mi caso hubo que construirlos de cero y hubo que incorporarlos en lo personal y después hubo que comunicarlos y hacer que la gente sea parte de eso. Hoy, años después, digamos, la nueva generación de niños y niñas travestis trans, porque también hay que nombrarlo, porque la gente dice, ay, bueno, no existen las niñas trans. Sí existen las niñas trans, siempre existieron las niñas trans. Yo fui una niña trans. Quizás en mi momento, o en nuestra época, una a los 18 se hacía travesti, pero porque era el momento para bajar de la casa, porque si estaba todo mal, Claro. juntabas tus petates y te ibas. Eh, Hoy creo y veo los papás más jóvenes que tienen conciencia o noción al menos de lo que es las infancias trans y acompañan a sus hijos y les preguntan a sus hijos cómo están, porque lo que prevalece es justamente el amor. Yo siempre digo que mi mensaje es ese. Yo soy la persona que soy, no porque haya tenido ni lujos, ni comodidades, ni solo acceso a la educación. Soy la persona que soy porque tuve un papá y una mamá que comprendieron todo desde el amor, y no solo desde el amor, sino también desde el respeto y desde entender esto de que los niños no son propiedad de los adultos, sino que son, digamos, parte de vos, y que tu responsabilidad es darle lo mejor para que sean personas de bien, digamos, porque yo siempre digo que lo inevitable no merece el miedo porque lo que es inevitable va a suceder. A la vuelta de la casa, va a suceder porque es inevitable, ¿no? Y en este caso yo creo que tiene que ver con eso. ¿Y cómo ves las niñeces trans en las escuelas? ¿Se puede hablar un poco más, siendo que ya la ESI está hace un tiempo, hay generaciones que ya crecieron con ESI, generaciones que bueno, Sí. ya entienden un poco más toda esta diversidad? ¿Cómo lo ves actualmente? ¿Se puede hablar un poco más? ¿Todavía hay ciertas rispideces, ciertos tabúes? Dentro del aula, digo, ¿no? Mira, cuando yo estuve al frente del área, justamente, bueno, una de las cosas que más trabajé fue lo identitario desde el DNI. Ujú. Había compañeras que no tenían DNI, por ejemplo, o no tenían desde DNI desde el documento verde. O sea, imagínate. O sea, Claro. nosotras nunca, o compañeras que nunca habían ido a votar, que no aparecían en los padrones, porque para nosotras votar fue un privilegio. Porque hoy vas a votar en su momento y te cantaban el nombre de varón de acá a la China de gusto, ¿no? Digamos, fíjate, por eso te digo que es una cuestión cultural. No, no sé, hoy no lo hacen, hoy no lo hacen, hoy entendieron, pero fíjate que veníamos de la votación, de aparecer en el padrón con un nombre masculino, que es obvio que para la travesti es lo peor que puede suceder, que se revele su identidad, por una cuestión de que es obvio. em, Además, como en ese momento, cuando yo voté por primera vez, las mesas binarias, digamos, varones por un lado, mujeres por otro. Después vino como esto, ¿viste? De la unión de las mesas, de los apellidos, que me encanta, porque si no, nosotras no ejercíamos derechos. Las travestis no fueron a votar por muchos años. No eligieron porque no tenían, porque te expulsaba también, digamos, el sistema de votación, al ser binario, al incorporarte con tu nombre, al estar ahí, digamos, como parada en una fila que no te correspondía. Nunca exigimos derechos. Yo creo que también eso está bueno, ver que la ley de identidad de género marca un antes y un después y abre derecho y abre posibilidades nuevas, como por ejemplo el voto. Había compañeras que no habían ido a votar, que nunca habían ejercido el derecho al voto. Entonces imagínate cómo nos domina, o domina un partido político, que el que sea, en el que un sector de la poblacional no emite voto y después tiene que acatar todas las órdenes o, digamos, el ordenamiento eh, que se plantea desde una plataforma política.
Entonces yo creo que tiene que ver con eso. Y lo bueno es que, bueno, nada, yo creo que hoy los papás entendieron esto que te digo de la discusión de los niños como sujetos de propiedad. Y también creo que la visibilización que tuvo el colectivo travesti trans ayudó a derribar muchos mitos y muchos tabúes. Y creo que también los papás entendieron que sin una familia presente, sin una mamá y un papá presente, lo más lógico es que las compañeras o los niños o las identidades travestis trans, mujeres en la mayoría, terminen subsistiendo de la prostitución no como un trabajo elegido, ¿no? Digamos, sino como es lo que me queda, y creo que muchos papás comprendieron que no quieren ese final o no quieren eso puntualmente para sus hijos y para sus hijas, además de un montón de otras cosas, además de querer cuidarlos, además de que entienden lo identitario, el concepto de identidad en una persona, y además las tareas de maternar y paternar que se vuelven mucho más eh, bellas cuando todo vibra en sintonía. Entonces creo que no solo tiene que ver con los cambios de los niños y de las niñas, sino con la nueva generación de papás que entendió que hay que acompañar a sus hijos y a sus hijas en cualquier edad, a cualquier edad, desde temprano si es necesario. Como experiencia te digo que sí, estando al frente del área de género y diversidad, tuvimos el, la retractación del DNI de una niña de 9 años, acompañada por su mamá, por su papá y muchos adolescentes en ese momento. Pero bueno, eso es lo bueno de por ahí, digo, no en mí, no hago foco en mi persona, sino de habilitar los espacios a eh, la representación de la sociedad en la política. Entonces, quizás al estar una travesti al frente del área, digamos, se acercó mucho el colectivo al área y fue una de las áreas que más trabajó y que pudo devolver digamos, a ver, la gente piensa que 4 años son un montón, que lo son en la vida de una persona cotidiana, pero no lo son en una gestión de gobierno, ¿no? Digamos, cuando vos presentas un proyecto y capaz que te lo aprueban en el año y medio. Digo, aún sigue habiendo mucha burocracia, pero se acercó muchísimo y logramos hacer más de 60 DNIs de las personas travestis trans adultas, y también hubo como 6 7 adolescentes y bueno, y niña en este caso. Y la verdad que lo más lindo de la experiencia no es solo el DNI o el nombre de esa criatura o la representación de su identidad en una foto, sino para mí era el acompañamiento de sus papás. Porque era lo más lindo cuando yo escuché al papá decirme yo quiero que mi hija sea feliz. Creo que dije, bueno, ahí llegó el mensaje, de eso se trata, por lo que hoy trabajamos las más viejas, justamente para que no haya infancias infelices, ni violentadas, ni maltratadas, ni bulineadas, justamente porque, bueno, nada, eh, para eso hay toda una generación que ya lo vivió y que no quiere que nadie más lo vuelva a vivir. Y te hago la última, porque la verdad que me has contado toda tu vida y lo que te sigo diciendo. Mm. Quiero saber más, pero bueno, ya vamos concluyendo con la última, que es, ¿qué sigue? ¿Qué proyectos tenés? Porque todo el recorrido que me hiciste, y tenés apenas 35 años, la verdad que yo no sé para dónde vas a No es disparar. cierto. Sinceramente. Así que bueno, te quiero preguntar eso, si tenés algo No, en mente, ¿no? nunca en mi vida viví imaginando el futuro. Creo que todo lo que vino para mí fue un regalo de mi familia y un regalo también de la sociedad, porque no creo que hubiera sido posible si también, digamos, no hubiera o no existiera en Gualeguaychú una sociedad que tiene personas no reaccionarias como todos lados, pero bueno, por eso te digo, siempre te hago como pongo en paralelo el carnaval porque entiendo que es la cuna de la diversidad de la ciudad y que le permitió, a diferencia de otras ciudades, porque todos sabemos que Gualeguaychú es una ciudad muy gay friendly, muy amistosa con el colectivo LGBT, y justamente tiene que ver con eso, no solo con la movida del colectivo LGBT propio de la ciudad, sino con que la sociedad de Gualeguaychú, no sé si la palabra es normalizar porque detesto, pero Ujú. incorporó lo LGBT como forma de roce social, como forma de habitar las otredades, de verlas desde otro lugar, no tan prejuicioso, sino más de la vivencia. Por eso yo rescato siempre esto de que creo que los prejuicios que se forman contra, en realidad, los prejuicios, yo creo que es porque
justamente el primero que los prejuicios son miedo en un punto, y segundo es falta de conocimiento sobre determinadas cosas. Entonces, de la diversidad se aprende en convivencia con la diversidad. De, no sé, de personas que hoy hay muchas, si se quiere, hay como mucho nuevo, mucho de todo en la ciencia hoy y hay que vivir y convivir con determinadas cosas. ¿Qué sé yo, por decirte? Un niño con autismo, una niña con autismo, cómo piensa, digo, dejarla de ver como algo raro, que es lo que nos pasaba a nosotras, y acercarse, escuchar, preguntar, informarse, para evitar que esa persona sufra en un punto el ser diferente en una sociedad que se piensa que es normal, porque si vamos a debatir qué es lo normal, está bueno esto de decir, yo siempre decía que hay tantas identidades como personas en el mundo, y es real, y hay tanta vivencia como personas en el mundo, y hay tanto transitar de la vida como personas hay en el mundo. Entonces, como que ya hoy limitarnos a hablar desde una narrativa quizás escuchada y repetirla, creo que nos limita como sociedad y no nos permite conocer determinadas cosas. Entonces creo que tiene que ir por, o creo que tiene que ir por ahí. Yo sigo insistiendo que nosotros como país somos un país muy, muy hermoso en cuanto a la hermandad que plantea el argentino, al cariño que plantea el argentino, y lamento que por ahí, bueno, hoy estemos como, o hayan vuelto quizás determinados discursos de odio, un poco injustificados. Bueno, también no, yo creo que todo el mundo tiene derecho a expresarse, pero no digo a maltratar ni a generar daño, sobre todo en esto de que es algo que nos trae puesto a todos, que es la salud mental, porque por suerte hoy se habla de la salud mental, pero cuánto falta, digo, desde el Estado, desde el acompañamiento, desde la construcción de la salud mental, desde entender la salud mental como algo fundamental en la vida de cualquier persona. Imagínate que hace 30 años o más las chicas eh, salían a caminar y las metían presas por estar vestida de ropa de mujer. No sé, te estoy diciendo, digamos, había códigos contravencionales que por el hecho de usar ropa del sexo contrario y te veían 30 días, 60 días, y era como todo una violencia institucional que estaba naturalizada. Y a eso voy, digo, yo, vos me decís cómo me veo a futuro, la verdad que no me imagino a futuro, nunca me imaginé a futuro, pero creo que me veo esto, ocupando espacios de palabra, me veo tratando de compartir mis experiencias, tratando de formar o crear una sociedad un poco más linda, más justa, más equitativa. Vos me preguntas a mí por qué yo soy maestra y yo te voy a decir que yo ya sabía que era mariquita desde chiquita y que ya sabía que iba a terminar siendo una mujer trans porque ni bien entré a la escuela sabía que no era el guardapolvo celeste lo mío. Pero después crecí con esto de lo enfermo, lo que está mal, lo otro, lo otro, lo otro, y una, ¿no? Digamos, en ese momento es como que lo primero que hace es tener miedo. Bueno, es esto, de que las criaturas no tengan miedo, que los papás no tengan miedo, porque a veces ese miedo se traslada a las criaturas y creo que está bueno saber que nosotras hay toda una red hoy de personas travestis, trans y o LGBT que están dispuestas a sostener a sus hijos y a la familia, porque corresponde, porque obvio que lo desconocido siempre genera miedo y además obvio que ningún papá quiere que su hijo o hija sufra. Entonces, pero bueno, hoy, con el lunes, después de haber podido, no sé, elaborar a nivel nacional e internacional una teoría trans, si se quiere, propia desde el género, está bueno saber o dar el mensaje a los papás que no, nadie está solo y que, bueno, hay redes sociales y que maricas hay en todos lados. Entonces, hoy está bueno escribir, preguntar y en vez de sentirse solos, saber que hay un grupo de personas que ya lo pasó y que no quiere que nadie más lo pase. Creo que ese es el mensaje. Además de construir culturalmente una sociedad más libre de violencia. Sobre todo, insisto, con el auge esto de los discursos de odio, con el auge no de la comunicación digital, donde se prioriza la impunidad y donde todo el mundo se cree con... uno puede opinar, porque obviamente nosotros vivimos en un estado democrático. Lo que no puede es lastimar. Totalmente. Bueno, genial. La verdad, Manu, has dejado, no sé, la hoja llena de titulares tengo acá. Así que bueno, muchísimas gracias por el tiempo,
por contar tu historia, por charlar. La verdad que es buenísimo poder hablar de estas cuestiones que no están tanto en agenda y que siempre está bueno volver a traer. Así que bueno, feliz día, que sigas disfrutando Muchas el día del gracias. maestro, la docencia, que sigas con esa ambición y esa actitud tan positiva que te pones siempre. Así que bueno, éxitos Mira, y que yo siempre digo disfrutes. que yo soy un desastre, lo único que eso es dar clase. Es lo único, es mi mayor virtud en la vida y hablar, claramente. Te darás cuenta que mi mayor virtud es el habla y dar clase. Pero muchas gracias. Déjame extender el saludo a mis compañeras y compañeros y reivindicar la labor docente. Yo siempre digo que si llegan hasta acá y pueden comprender lo que se dice en la nota y poder cuestionarla desde muchos lugares, ¿no? Habrá gente que le gusta la nota y habrá gente que no, pero todas esas herramientas y todas esas capacidades las aprendimos por haber transitado el sistema educativo y fue una maestra, un maestro seguramente el que escribió, el que te enseñó a escribir mamá y papá. Y no hay nada más lindo que eso. O hermano, hermana, abuelo, abuela. Y desde ahí creo que tiene que significarse. No solo por el rol que ocupa la maestra, sino por el lugar en el que está inserta. Y no se olviden nunca que la escuela es un espacio de socialización, que la escuela es el primer lugar donde se ven los problemas de los niños, es el primer lugar donde rebota todo lo que sucede afuera, y es la maestra la que está ahí, o el maestro el que está ahí, acompañando a sus alumnos, llevando hojas cuando les faltan, comprando de su bolsillo material para imprimir, comprando de su bolsillo fibrones, y no es una crítica, porque la verdad que a veces, viste, te dicen, bueno, hay que tener vocación, sí, bueno, está bien, la vocación está, pero a veces no alcanza solo con vocación, a veces está bueno aunque sea decir, che, qué bueno el trabajo docente, che, qué bueno la escuela pública, che, qué bueno que mi hijo aprendió a escribir a los 6 años, a leerle, corrido, porque seguramente lo que una forja son personas libres y seguramente con ganas de comerse el mundo y de ir por más, porque uno le imprime siempre un poquito de lo que es a sus alumnos. La verdad que en mi recorrido yo no tengo nada para decir de mis alumnos ni de los padres, por suerte, no habité o no transité, por lo menos en persona, a mí nunca me lo dijeron, si estuvieron de acuerdo o no, pero también me parece que está bueno mandarle ese beso enorme a las maestras que hacen dedo, a las maestras que están y a los maestros que están todos los días en la ruta. Te lo digo yo que trabajo a 30 kilómetros de mi casa y que tengo el privilegio de poderme ir en un autito común, pero poder ir y veo compañeras y sé que hay compañeras que hacen mucho dedo con el frío, con lo que se implica levantarse mucho más temprano y quizás no con las mejores condiciones ni de sueldo, ni lo que tendría que ser. Más allá de eso, yo siempre digo que los trapitos sucios los tenemos que lavar adentro de casa, entre nosotras, pero cuando es para resignificar, y que mucho que resignificar en la tarea docente. Buenísimo. Gracias por este hermoso mensaje. Éxitos, que tengas muy buena Por favor, jornada. un Hasta luego. placer. Chao, chao.